Buenas tardes, profe. Ahora sí ya me escuchan, ¿verdad? Bien. No sé qué pasa con mi audio, que solo eh, con el audífono es que funciona. Pero bueno, ok. Vamos a comenzar. Ya es nuestra penúltima clase. ¿Sale? Y bueno, antes les comento, les programaría yo su examen para próximo sábado. Terminando obviamente la sesión, se los dejará yo abierto desde más o menos las 2 de la tarde hasta como a las 10 de la noche. ¿Sale? Este, yo les mando mensajito con los temas que serían. No les voy a preguntar todo, ¿de acuerdo? Pues sería muy pesado para ustedes. Perdón, ¿nos va a dar algún cuestionario o algo así o nada más o cómo sería? Les diría yo, a más tardar el lunes, por mensajito que les mande yo a plataforma, ¿cuáles serían los temas que vienen? Solo les voy a preguntar 3 temas, ¿sale? No más. Y les diría yo, no sé, el tema 1, el tema, por ejemplo, el tema 1, el 3 y el 5, ¿sale? Pero yo les aviso a más tardar el lunes, ¿de acuerdo? Y se los dejaré yo abiertos el sábado, desde más o menos las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche para que lo hagan, ¿sí? Sí, muchas gracias. De nada. Bien. Creo que es lo único que les iba yo a decir. Y bueno, nada más que estén al corriente con las tareas para que tengan también su porcentaje. Y con eso ya están del otro lado. ¿Sale? Bueno, vamos entonces a empezar con esto. Si se me llega a cortar el audio, me avisan luego, por favor, que les digo que desde la mañana tengo problemas con él. Bien. Acuérdense que estábamos viendo lo que es la metodología jurídica. Nos habíamos quedado en la parte de ideologías en el derecho, ¿sale? Acá, bueno, habíamos checado que esta relación entre ideología y derecho es menester recordar que los distintos ámbitos de aplicación son actividades de valoración de normas y hechos para determinar soluciones jurídicas, como podrían ser la investigación, la ley y la docencia, o las que son concretas, que ya están enfocadas a los órganos jurisdiccionales. También habíamos definido lo que era el concepto de ideología. Y este autor, Manuel Atienza, lo que nos dice es que tiene al menos 2 significados para él. Por una parte, es, bueno, que la ideología es un sistema de ideas que guían la acción en el terreno social. Y en el otro punto de vista, pues es una óptica marxista, donde se trata de un concepto peyorativo que se va a traducir en una falsa conciencia. La ideología obviamente es algo que va ligado al derecho. El mismo autor, Atienza, nos señala que el derecho consiste en una serie de ideas que constituyen una ideología. Por ello, esa relación tan estrecha que tienen. Él lo ejemplifica diciendo que el derecho son las emociones de los jueces que determinan su comportamiento, o en términos marxistas, una superestructura de la sociedad impuesta por una sociedad. En este caso hablaríamos de una sociedad que sea predominante, una sociedad que pueda, digamos, si lo quieren ver de alguna manera, tener ciertos privilegios, o más bien manejar el derecho, por así decirlo, a su gusto, ¿sale? Y a la sociedad que se le va a imponer, pues es obviamente a los que están por debajo de ella, ¿sale? Cuando nos referimos a lo que es el derecho, estamos aquí, ustedes recuerdan que habíamos visto el derecho natural y el derecho positivo, o lo que es lo mismo el justnaturalismo como positivismo, y estas obviamente responden a posiciones ideológicas definidas que intentan imponer su visión a la sociedad y reproducir los esquemas sociales.
Recuerden que en el caso del justnaturalismo tiene que ver con todo lo que es la naturaleza del hombre, ¿vale? De ahí nacen los derechos humanos, la protección a los mismos y sobre todo el ver al hombre como este sujeto, ¿sale? De derechos. Por ello, y bueno, como ideología lo podemos entender, ¿sale? Ya que ustedes saben que actualmente, pues, lo que son los derechos humanos ahorita están, por decirlo, en su máximo apogeo y pues hay que respetarlos, ¿sale? Aunque hay una línea muy delgada entre respetarlos y abusar de ellos, ¿sale? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con lo que es el derecho natural, con lo que son los derechos humanos, ¿no? Porque, pues, a veces, por ejemplo, en el derecho penal, esta, digamos, vamos a llamarla así, fascinación por respetar los derechos humanos, a veces se excede cuando se trata de, pues, el probable responsable, ¿no? De haber cometido un delito y, pues, a la víctima se le tiende como a, mm, a ver mal en ocasiones, ¿no? Esta cuestión de, parece broma, ¿no? El ladrón entra a tu casa y se lastima y tú tienes que ver por él. O sea, si él ya tenía la intención de causarme un daño, todavía lo tengo que cuidar, pues no es algo que sea coherente, ¿sale? Y bueno, acuérdense, el derecho positivo, pues este se va al otro extremo, ¿no? Nos habla de que la ciencia, por ejemplo, la ciencia del derecho es considerar el derecho tal como es y no como debería ser, ¿sale? Em, bueno, tiene, digamos, esta cuestión de ver únicamente por el derecho, ¿no? Acuérdense que aquí en el derecho positivo ya estamos hablando de lo que es la creación del hombre, lo que el hombre llega a crear, ¿sí? Y pues obviamente va a crear las leyes a su propio beneficio, al contrario del derecho natural que tiende a, eh, digamos, homogeneizar todos esos derechos. Bien, ¿qué más? Acá, pues la ley se convierte en un mecanismo de control de poder en la medida que va a reflejar una determinada posición y que es conocida por un grupo determinado de personas que interpretan de conformidad con una ideología imperante. Por ejemplo, si nos vamos a lo que es, digamos, la, lo que eran las monarquías, ustedes saben, estas monarquías absolutorias, pues obviamente la ley era para, ¿qué les diré? Quien tenía que seguirla era el pueblo. En el caso de los nobles, de los reyes, de todos aquellos que tenían una posición privilegiada, pues rara vez, digamos que sucumbían a lo que era el poder de la ley, ¿no? O la podían manipular para su propio beneficio, ¿sale? Por ello es que nos dice también que, bueno, es un mecanismo de control de poder. Si lo aterrizamos a nuestra época, podríamos decir que, bueno, lo que es la ley y el derecho es, sí, un mecanismo de control de poder, pero ya no de manera autoritaria ni absolutista, ¿no? O sea, em, podríamos decir que se da la cuestión de establecer normas, de crear leyes para prever la posible conducta de los ciudadanos y precisamente para evitar que lleguen a llevarlas a cabo. Esto para mantener, digamos, una armonía dentro de la sociedad. Pero ya no es como, les menciono, como las monarquías, por ejemplo, o en algunos regímenes que son totalmente autoritarios, totalitarios también, donde pues es como más bien aterrorizar a la población, ¿no? Y bueno, para eso es que está la ley, para que nos portemos bien, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, lo que viene siendo el poder y el derecho se van a relacionar cuando el grupo social que conoce el significado del modo de operar del derecho
va a conservar el desconocimiento en el resto de la sociedad a fin de mantener el poder, lo que les mencionaba hace un momento. Solo unos cuantos podían o pueden acceder a lo que es, digamos, el derecho, pero de manera que lo puedan implementar y manipular a los demás. ¿Sale? Acá, por ejemplo, nos dice que a fin de, perdón, que la preservación del poder va a requerir de la reproducción del desconocimiento. Entre menos conocimiento tenga el pueblo de sus derechos, de las leyes que lo protegen, pues obviamente va a estar en, digamos, va a tener esta ignorancia del derecho y va a ser fácil de manipular, fácil de controlar. ¿Sale? Bien. ¿Qué más? Al hablar de ideología, cuando se trata de interpretar las normas jurídicas como un proceso cognitivo previo a la aplicación, se busca que la actividad interpretativa pueda responder a cierto tipo de valores. Em, podemos encontrar primero el tipo de ideología y después buscar las causas que le dan origen. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en diapositivas anteriores nos hablaba de que acá, que el derecho son las emociones que los jueces llegan a expresar y que determina su comportamiento? Bueno, obviamente cada juez tiene pues sus propios valores, ¿no? Y a la hora de interpretar las normas, a la hora de aplicar las leyes, en algunas ocasiones pues estas intervienen y también interviene el tipo de valores con el que haya sido educado, ¿sale? Por ejemplo, en las leyes penales, pues bueno, no, en las leyes penales no. En la cuestión penal, híjole, pues a veces tienen que esconder sus emociones, tienen que reprimirlas, ¿no? Cuando están escuchando, no sé, a lo mejor algún tipo de delito que sea muy cruel, digo, el juez no se va a poner a llorar y tampoco le va a imponer una pena excesiva solo porque esté enojado el juez, ¿no? O sea, aquí tiene que controlarse y tiene que ser justo en la aplicación de la ley, ¿sale? Obviamente no lo va a perdonar por obvias razones. Sí, digo, si cometió un delito, pues entonces tiene que recibir su sanción, ¿de acuerdo? Pero no deben de mediar las emociones del juez acá, ¿sale? Si no, imagínense, sobre todo las mujeres que son jueces, bueno, juezas, híjole, a lo mejor alguna de ellas es muy sentimental, eh, no sé, piensen en el tipo de sanciones que ella implementaría, ¿no? Pero bueno, acá es importante que los valores que tengan, pues, por ejemplo, la justicia, ¿no? Que es un valor muy, muy importante, la honestidad, todo eso, juegan un papel importante, ¿sí? Más allá de las emociones. Bien. Acá nos dice que para ello, para esta cuestión de las emociones no, de los valores, se debe encontrar de dónde provienen esos valores. En primer lugar está el derecho positivo, que fija las bases de actuación de los órganos jurisdiccionales. Y en segundo lugar está la jurisprudencia, ¿sale? Y en general las justificaciones contenidas en las decisiones jurisdiccionales, ¿de acuerdo? Algo que les iba yo a mencionar acá es que este término, permítanme, de jurisprudencia tuvo una modificación, ¿sale? Ya no, como tal, ya no lo van a encontrar tanto como jurisprudencia, ¿sale? Sino como precedente obligatorio, ¿sale? Pero bueno, la definición sigue siendo la misma, ¿ok? Denme un segundito. Ok, acá no se los voy a cambiar. Vamos a poner aquí esto.
¿Vale? Entonces ya lo van a encontrar ustedes así. Precedente obligatorio. ¿Sale? Les digo, la definición es la misma y es básicamente que es una fuente formal de creación del derecho, que va a consistir en el conjunto de sentencias que de manera reiterada tienen, digamos, la misma opinión sobre un punto de vista, ¿sale? Sobre un punto del derecho, ¿sale? Entonces, bueno, para que lo tomen en cuenta. Ya cambió el término de jurisprudencia, ¿sale? Por el de precedente obligatorio. Sale. Ahí se los dejo. Ok, regresando al tema. Bien. Cuando se plantea una jurisprudencia o un precedente obligatorio, se está presentando un modo de interpretar una norma jurídica revestida de obligatoriedad y de cierta permanencia. ¿Sale? Aquí de nuevo volvemos a hablar de lo que es la interpretación. ¿Sí? Casi tenemos que adivinar lo que el legislador quiso plasmar en esa norma y entonces aplicarla a, obviamente, el caso que nos atañe. Bien, ¿qué más? Encontramos la ciencia jurídica como una fuente en todas sus aristas, cuando hay comentarios, tratados o descripciones. Cuando el jurista plantea una crítica a la legislación o al precedente obligatorio, hace una valoración de cómo debió haber sido la interpretación. Y al final, estas fuentes van a señalar un tipo de valoración en torno a un fenómeno jurídico. A cada fuente va a señalar un valor o una directa interpretativa, así como a cada valor va a reflejar un tipo de ideología y a su vez una forma de interpretar la realidad. ¿Se acuerdan que al inicio hablábamos mucho de lo que era cómo cada quien tiene su propia forma de ver la realidad, de ver el mundo que le rodea? Bueno, dentro de lo que es la metodología jurídica, lo que viene siendo el derecho, pasa lo mismo. Ustedes pueden leer ¿qué les diré? Un reglamento, una norma, un artículo, y cada uno la va a interpretar con ciertas semejanzas, pero no va a ser 100% igual a la de su otra compañera, ¿sale? Entonces, digamos que viene siendo como una facultad, la cuestión de interpretar lo que viene siendo una ley, ¿sale? Y obviamente aquí es donde entra esta cuestión de leer bien, de comprender lo que estamos leyendo precisamente para que la interpretación sea lo más acertada. Ok. Acá. Vamos a hablar de dos tipos de valores, ¿sale? Estos es preciso ver qué tipo de valores se encuentran inmersos en ellas. Y los tipos varían. Hablamos, por ejemplo, de protección de un grupo social, de seguridad jurídica, certeza, protección de derechos fundamentales, estabilidad social y legal y más. Y podemos reducir estos valores a dos grandes rubros. Por un lado están los valores estáticos. Estas se encaminan a la conservación del status quo o lo que sería idóneo para la sociedad, como vienen siendo lo que es la seguridad jurídica, la certeza, y la estabilidad. Estos valores estáticos responden a la idea de que existe un sentido predeterminado en las normas que el legislador ya imprimió en ellas, ¿sale? Por otro lado, tenemos los valores dinámicos. Su función responde a la transformación de la norma, de conformidad con el sentido que cada aplicador le quiere dar a esta en su contexto histórico y político. Estos valores, los dinámicos, no se va a privilegiar la expresión de la ley, sino más bien el sentido y la finalidad de las normas. Esto es que hay una interpretación funcional. Y en ambos rubros, pues, corresponde a su vez una determinada ideología.
¿sale? Entonces, voy de regreso. Los valores. En primer lugar, tenemos valores estáticos que están encaminados a la conservación del status quo o lo que es idóneo para la sociedad, como viene a ser la seguridad jurídica, la certeza y la estabilidad. Y van a responder a la idea de que existe un sentido predeterminado en las normas que el legislador ya imprimió en las mismas. Lo podríamos traducir diciendo lo que él ya previó, ¿sale? De la conducta del hombre. Y los valores dinámicos, pues básicamente van a corresponder a la transformación de la norma de conformidad con el sentido que cada aplicador le va a dar dependiendo del contexto histórico y político, ¿sí? No tenemos las mismas normas de hace 100 años. ¿Por qué? Porque ya son obsoletas, porque los tiempos han cambiado, porque la sociedad ha ido modificando su conducta, ¿sale? Y bueno, cuestiones políticas también, ¿no? A lo mejor podríamos decir, ¿no? Se me ocurre, no es lo mismo estar bajo un régimen presidencial como en el que estamos a un régimen de monarquía, ¿sale? Va a cambiar. Ok. Acá este es un ejemplo de lo que vendrían siendo estos valores de aquí, los valores dinámicos. ¿Sale? Bueno, y también los estáticos. Dice, si las normas, como las electorales, deben privilegiar el ejercicio libre de los derechos, como son los políticos, y si el aplicador, o sea, el juzgador, debe tomar en cuenta esta situación al momento de resolver los casos que se le plantean, entonces los valores dinámicos que de acuerdo con su perspectiva correspondan para cada caso deberán ser motivados por una mecánica garantista que maximice el ejercicio de los derechos, ¿sale? Entonces, un ejemplo de estos valores dinámicos vienen a ser los derechos políticos, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona es sentenciada a tantos años de cárcel, algo que se le restringen son estas cuestiones, los derechos políticos, ¿sale? Digo, ellos no votan, tampoco pueden ser votados, no pueden ser electos y no pueden ser ni siquiera candidatos, ¿sale? Pero una vez que ya cumplió su sentencia, ya pueden ejercer su voto libre, ¿de acuerdo? Pero mientras están cumpliendo su sentencia, lo tienen restringido, ¿de acuerdo? ¿Hasta acá alguna duda, chicas? No, Miss. Ok, bien. No, Miss. Ok, gracias, gracias. Bien, ahora vamos con lo que son... ustedes disculpen, pero mi garganta no está muy bien hoy. Bien, lo que son los diversos modelos de la ciencia jurídica, ¿vale? Pero antes, vamos a ver lo que es el concepto. ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve la ciencia jurídica? Bueno, vamos a encontrar diferentes tipos de definiciones de lo que es la ciencia jurídica, pero digamos que la que nos va a hacer funcional es esta. Y que son aquellas que se refieren más bien a la ciencia jurídica como un conjunto de actividades, ¿sale? Recuerden que la metodología lo que hace es, pues, esta mezcla, esta unión de métodos, ¿sale? Para llegar a un objetivo. También los diversos procesos que llevamos a cabo para precisamente una investigación, ¿sale? Entonces, por ello es que en la que nos vamos a abocar es la del conjunto de actividades, todo aquello que vamos a llevar a cabo para llegar a una meta, a un fin, a un objetivo. Y nos dice que la ciencia jurídica es definida, al menos en la tradición nórdica, así lo dice, como el estudio del contenido de las reglas, o sea, las normas, ¿sale? Las reglas jurídicas y del orden sistemático de aquellos.
Los términos usuales a los que se refieren estas actividades van a ser la interpretación y la sistematización, ¿sale? Entonces, ciencia jurídica como el estudio del contenido de las reglas jurídicas y del orden sistemático de aquellas. Los términos que se utilizan acá son interpretación y sistematización. Ok. Si quieren otra definición, podríamos hablar de ciencia jurídica como aquella que simplemente hace referencia o aquello que hacen o deberían hacer los estudiosos del derecho positivo. Es decir, el método que siguen, la actividad y o el resultado que ocupa la labor de quienes se dedican a la investigación jurídica. ¿Vale? Si se fijan, también acá hablamos de varias actividades que se realizan precisamente para lo que es la investigación jurídica. ¿Sí? Bien. La definición que acabamos de leer hace como esta referencia a aquellas personas que se dedican a la investigación jurídica y no las actividades de quienes intervienen en procesos a los que el ordenamiento reconoce valor jurídico, ¿sale? Entonces, única y exclusivamente se enfoca en la persona, ¿sale? En la persona que va a llevar a cabo esta investigación jurídica. ¿Okay? Ahora sí. La ciencia jurídica y sus modelos. Cuando hablamos de ciencia jurídica, también encontramos idiosincrática, ¿sale? Aquí hablamos de ciertos países en donde va a predominar el derecho legislativo y que comenzó a desarrollarse en ciertas escuelas como son la histórica del derecho, la de la jurisprudencia de conceptos y la de la exégesis, ¿sale? Estas ya las vimos en clases pasadas. Esta es, bueno, más o menos la de la exégesis, pues desde el siglo XIX hasta más o menos 1880, o sea, desde inicios del siglo XIX. Y además, esta escuela de la exégesis tuvo como finalidad estudiar la labor del legislador y nos da ciertas características de la misma, que son el culto a la ley, identificación entre ley y derecho, el concepto de la interpretación como búsqueda de la voluntad del legislador y como operación mecánica basada en el silogismo y en la subsunción, así como la reducción del derecho al que producen los órganos del Estado y el culto a la autoridad y el precedente judicial, ¿sale? Entonces, acá ya nos habla de lo que es la interpretación como búsqueda de la voluntad del legislador. Les decía, interpretar las leyes es saber o tratar de saber lo que el legislador quiso plasmar en esa ley, ¿sale? Digo, se van creando estas leyes, pues, por el momento que se está viviendo, ¿no? El momento histórico, el momento social que se vive. Entonces, obviamente, lo que el legislador hace es tratar, como que trata de adivinar la posible conducta que se pueda dar en la sociedad, en las personas, ¿sale? Y obviamente cuando al juzgador le toca aplicar esta ley, pues debe interpretarla, se debe poner en los zapatos del legislador, ¿vale? Es una tarea muy difícil, ¿de acuerdo? Precisamente por lo que les decía, de que cada quien tiene un punto de vista diferente, ¿sale? Bien. ¿Qué otra cosa de esta escuela del exégesis? Bueno, como todos los demás modelos, conlleva elementos racionales y actitudes ideológicas concernientes al derecho positivo, tanto para las funciones como para las técnicas que llegue a utilizar, ¿sale? Acá también interviene mucho lo que es la ideología. Y bueno, esto es precisamente por lo que les he estado diciendo los media hora que llevamos de clase. Las diferentes ideologías que se dan precisamente para la creación del derecho, ¿sí?
No es lo mismo el derecho que nosotros tenemos en México al derecho que se tiene, por ejemplo, ¿qué les gusta? En Japón, ¿sale? Porque por todo lo que se ha vivido, por toda su historia, su evolución, obviamente las ideologías son totalmente diferentes. Bien. Acá les puse algunos modelos jurídicos representativos del siglo XX y de principios del siglo XXI. Son algunas ideologías, ¿sale? De lo que es la ciencia jurídica. Vamos primero con Kelsen, con el señor Hans Kelsen. Bien. Él señaló que la ciencia jurídica no se ocupa de hechos, sino de normas, y se va a constituir como una ciencia normativa muy diferente a las empíricas o sobre los hechos, misma que debe distinguirse de la moral, ya que si bien ambas se van a relacionar con el deber ser de las conductas, lo hacen coactivamente, ¿sale? Ay. Bueno, coactivo, ustedes saben que lo que es el coactivo como tal es que sea por la fuerza, ¿sale? Es algo que te obliga o que implica que debes de llevar algo por la fuerza, no algo que se te impone, ¿sale? Entonces, a esto se refiere con que ambas, lo que es la conducta, ¿sale? Las conductas que Hans Kelsen manifiesta, que vienen siendo muy diferentes de lo que son las cuestiones empíricas y sobre los hechos, y también la distinción de la moral se debe hacer con que debes comportarte de manera tal que si incumples con lo que ya se estableció, con una ley, con una norma previamente establecida, pues obviamente tiene una sanción, ¿sale? La sanción es como la fuerza coactiva, ¿sale? Es lo que te obliga a portarte bien. Es como si ustedes les dijeran, no sé, no lavaste 2 trastes en toda la semana, por lo tanto no sales, ¿sale? Y ya te lo había dicho con antelación. Si querías salir, tenías que cumplir en la casa, ¿sale? Entonces, ahí está implícita ya lo que es el carácter coactivo. Incumpliste con algo, pues obviamente tienes una sanción, ¿sale? Y bueno, a nosotros pues se nos manifiesta esto en lo que son las normas cuando, bueno, si robas, pues habrá una sanción. Si matas, hay una sanción. Si cometes fraude, hay una sanción, ¿sale? Entonces es un estira y afloja ahí entre lo que yo estoy previendo, lo que te estoy diciendo que no puedes hacer y lo que te voy a aplicar si lo incumples. ¿De acuerdo? Bien. La diferencia entre las ciencias jurídicas y otras ciencias se basa en la distinción entre el principio de causalidad y el de imputación. ¿Sale? Lo que les explicaba. Hay una causa y un castigo. Por ejemplo, en lo que son las ciencias experimentales, se dice que si es A, entonces es B. Es una causa y efecto, ¿sale? Hay una cuestión ilimitada que se basa en hechos. Mientras que en las ciencias jurídicas se va a expresar si es A, entonces debe ser B. Hay una imputación, ¿sale? Una consecuencia está limitada y aparte es generado por las personas. La diferencia está en cómo se escribe, ¿sale? Si se fijan arriba les dice, si es A, entonces es B. Es como lo obvio, ¿no? Si no es, si no es blanco, es negro. Ah, ok, ¿sale? Pero en las ciencias jurídicas, si es A, entonces debe ser B. Si yo cometo un delito, me voy a hacer acreedor a una sanción, ¿sale? Y les dice que es generado por las personas porque básicamente el derecho se crea por las personas, ¿sale? Bien, ¿qué más? Kelsen. Aquí él hace una diferencia entre los enunciados que constituyen las normas jurídicas
y que las mismas son el objeto de estudio de la ciencia jurídica. Esto es que los enunciados de la ciencia jurídica hacen una descripción de las normas. Y bueno, también son proposiciones normativas o descripciones de la norma, ¿sale? Y las normas que son prescripciones. O sea, ya están establecidas previamente. ¿Qué más nos dice Kelsen? Ay. Bueno, él también hizo una distinción entre las ciencias normativas y a la jurídica de la que viene siendo la ética y la teología dogmática. Señaló que la primera utiliza lo coactivo, o sea, la fuerza, la obligatoriedad, ¿sale? Se puede utilizar la fuerza por parte de las autoridades para hacerla valer, aún en contra de la voluntad de las personas, ¿va? Algo que se nos impone, por ejemplo, es el pago de impuestos, ¿sale? El IVA. Digo, a fuerza lo tienes que pagar. No es que no quieras, no es que le digas al señor de la tienda, me da una Coca-Cola, pero no me cobre el IVA, ¿sale? O calculas el IVA y no lo pagas, ¿sale? O sea, digo, no es algo que, no, sí te causa un menoscabo, pero en realidad no es algo que puedas decidir, ¿sale? Por lo que viene siendo el pago de los impuestos, ¿va? Ok. Algo más que les iba a decir sobre la noción kelsiana o la teoría de kelsiana. Bueno, así ya para darle cierre a lo que es lo que nos dice Kelsen, pues que los enunciados jurídicos actúan como proposiciones que son condicionales, ¿sale? Hay una condición. Y obviamente nos van a dar a entender que conforme a un orden jurídico, a un orden nacional o a un orden internacional, lo que nosotros conocemos jurídicamente debe producirse a ciertas consecuencias determinadas por ese orden y obviamente también bajo determinadas condiciones que el mismo orden jurídico determina, ¿sale? Entonces, es algo que ya está previamente establecido, que está condicionado, ¿sí? Por eso les ponía el ejemplo de los impuestos, ¿no? Y lo mismo, no sé, si ustedes manejan, pues ya saben que no te debes pasar el alto, ¿no? Que no deben de pasarse el alto porque pues conlleva una sanción administrativa, pero al fin y al cabo es una sanción, ¿sí? No deben manejar pues con el teléfono en la mano porque también es una conducta que se sanciona, ¿sale? Entonces ya todos estos enunciados ya están previamente establecidos y si los infringimos, pues obviamente vamos a tener una sanción, ¿sale? Y no es que queramos o no, es que ya está, es algo que se nos obliga, ¿de acuerdo? Por eso el carácter coactivo. Bien, hasta acá alguna duda, chicas, con lo que es Kelsen. El buen señor Hans Kelsen, era austríaco, si mal no me acuerdo. Ok. Bien, vamos No, con sí, este. Perfecto. Vamos con este otro, que es el realismo jurídico escandinavo. Ay, Dios. Acá hablamos de este señor que se llama Carl Olive Crona, creo que era abogado, y ¿qué vamos aquí a encontrar? Bueno, él considera que una afirmación puede ser considerada como científica solo si es observable y verificada, ya sea verdadera o falsa. En el derecho,
Por lo general, las proposiciones referentes a derechos y deberes no son observables y por ende no pueden ser verdaderas o falsas, sino que son correctas e incorrectas. Son correctas cuando se realizan de acuerdo al derecho positivo, ¿sale? Y bueno, aquí nos habla de 3 niveles de lo que es el discurso jurídico. En el primero de ellos nos habla de lo que es el discurso de las normas, cuando se expone un precepto particular del ordenamiento. Después habla de lo que es el discurso sobre las normas, cuando vamos a aludir a lo que dice un ordenamiento en determinado asunto. Y por último, el discurso sobre los hechos que señalan los comportamientos de las personas con base a alusiones de derechos y deberes, ¿sale? Pero siempre va a ir de la mano con los 2 discursos anteriores. Entonces, primero hablamos de el discurso de las normas, ¿sale? Este es un precepto particular del ordenamiento, algo en específico, ¿sí? ¿Cómo se los puede yo ejemplificar? Podría ser, por ejemplo, el reglamento de tránsito, ¿sale? Es algo en particular del ordenamiento, ¿va? Ahí. Cuando en el segundo aludimos a lo que dice un ordenamiento en determinado asunto, por ejemplo, lo que es el pago de impuestos, ¿sale? Me estoy con los mismos ejemplos para no enredarles, ¿sale? ¿Qué es lo que nos dice? Por ejemplo, el pago de impuestos. Ni a ustedes, bueno, no sé, pero digamos, ni a ustedes ni a mí nos interesa lo que es el pago de impuestos por ser una empresa, ¿sale? Una transnacional, si lo quieren ver así. ¿Qué nos importa? Bueno, la forma en que pagaríamos nuestros impuestos como persona física, nada más. Persona física que trabaja, que tiene un trabajo, pues, no sé, ser docente, ¿no? Entonces, te vas a algo de un determinado asunto, ya lo haces un poquito más particular, ¿sí? Y después, bueno, ya combinas los 2 primeros discursos, ¿sale? En base a lo que es los derechos que tienen las personas, pero también los deberes que tienen, ¿sí? Digo, como ciudadanos tenemos muchos derechos, pero también tenemos deberes y obligaciones que cumplir, ¿sale? Bien. Este señor, Carl Oliver Crona, termina diciendo que la ciencia del derecho se integra de modo exclusivo por enunciados del discurso sobre los hechos, lo que viene a ser el comportamiento de las personas, ya que estos sí son observables y sí son verificables, ¿sale? Entonces, él se aboca a lo que es básicamente el cómo se comporta una persona, ¿sí? Digo, es la manera en que te das cuenta, ¿sale? De sus acciones, de si lo que hizo lo hizo con intención o fue un accidente, ¿sale? Y esa es lo que vas a verificar. Si tuvo la intención o no tuvo la intención, ¿de acuerdo? Bien, algo más que les iba a comentar de lo que es el realismo jurídico escandinavo. Bueno, se fundamenta básicamente en lo que es el empirismo, ¿sale? O hay otros autores que le llaman empirismo jurídico, ¿va? Porque acuérdense lo que es el empirismo, esta cuestión de las experiencias, ¿sale? Pero este tipo de empirismo que está relacionado con el realismo jurídico escandinavo, tiene que ver con el rechazo a todo lo que es el objetivismo moral, a lo que son los criterios y creencias morales que nacen de lo que son los sentimientos, ¿sale? Por esta razón, pues no es susceptible de ser objeto denunciado, ¿sale? Como en lo que era la cuestión kelsiana, ¿sale? Denunciados que vienen a ser objetivos y obviamente de carácter
categórico, ¿sale? O sea que no hay una validez objetiva como tal. ¿Qué más? Bueno, también el realismo jurídico escandinavo, pues, tiene esta negación en cuestión a que el derecho sea expresión de la voluntad divina, ¿sale? O de la voluntad del Estado, lo que viene siendo el legislador. Más bien ve al derecho como estas reglas que son puestas por las autoridades, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más del realismo jurídico escandinavo que se me esté pasando? Eh, Aquí lo que es el concepto de voluntad lo podríamos entender como una expresión de un deseo, ¿sale? Creo que nada más, ¿sale? Entonces, bueno, es así lo que les puedo decir sobre lo que es el modelo. Bueno, lo que es la ideología del realismo jurídico escandinavo. Después nos vamos a ir con el modelo hartiano, de Hart, ¿sale? Acá sí hay una implicación de comportamientos regulares de personas y autoridades que aceptan, ya sea de manera eficaz o como un acatamiento, sin importar las razones, lo que tal cual se está imponiendo, ¿sale? Em, lo que es para el ordenamiento jurídico, y ya sea que lo acepten por miedo, por razones éticas o por razones de interés, ¿sale? O sea, sin importar la razón que haya, se va a aceptar esta, digamos, lo que no el ordenamiento jurídico. Ok. Bueno, para Hart, ay Dios, existen dos tipos de normas, las primarias y las secundarias, ¿sale? Aquí, ay. Las primeras, lo que son las primarias, estas van a regular las conductas de los ciudadanos. Y en el caso de las secundarias, pues se enfocan en las autoridades para que puedan hacer efectivas las primeras, ¿sale? Entonces, las primarias regulan las conductas de los ciudadanos y las secundarias están enfocadas a lo que hacen las autoridades. En el caso de las normas secundarias podemos encontrar que tenemos tres tipos. En primer lugar están las de adjudicación, que vienen siendo pues las normas procesales que el juez y las autoridades aplican para decidir, ¿sí? En el caso de las segundas, hablamos de normas secundarias de cambio. Estas van a modificar o reformar las normas. Y en tercer lugar están las normas secundarias de reconocimiento. La más importante de las tres, precisamente porque permite identificar si una norma pertenece o no al sistema normativo. Esto es si la norma que se está aplicando es válida o no lo es, ¿sale? Entonces tenemos tres tipos de normas secundarias, las de adjudicación, las de cambio y las de reconocimiento. Las primeras van enfocadas a lo que es el juez y las autoridades para cuando las aplican, ¿sale? Al momento de decidir en algún caso concreto. Las de cambio, pues son estas que modifican o reforman las normas, cuando ya es necesario hacer una modificación o una reforma, ¿sale? Porque ya la norma esté muy obsoleta, porque ya esté muy vieja, porque los tiempos han cambiado, ¿sale? Y las de reconocimiento, básicamente, si es válida o no lo es, ¿ok? Recuerden que no podemos aplicar una norma que no sea válida, ¿sale? Ok, chicas. Muy bien. Algo más que les puedo decir de lo que es el modelo hartiano. Bueno, acuérdense que hablábamos de lo que es el comportamiento, ¿sale? Y bueno, Hart lo deduce en manera de comportamiento regular, ¿sale? De las personas y las autoridades, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya les dije los de las normas primarias y secundarias.
Un ejemplo de una norma secundaria sería, por ejemplo, cuando se autoriza a los jueces decidir casos, ¿sale? Lo que nos dice acá. O al Congreso cuando está, bueno, va a dictar leyes, ¿no? Por ejemplo, las leyes penales y las leyes de responsabilidad social ya son algunos casos con los que podríamos ejemplificar las normas primarias, ¿sale? Entonces voy de nuevo. Como ejemplo de normas secundarias, les decía que es cuando se autoriza a los jueces o al Congreso, en el primer lugar, a decidir sobre casos y al Congreso a dictar leyes. Y un ejemplo de normas primarias vendría siendo, pues, lo que son las leyes penales y las leyes de responsabilidad civil. ¿Sale? Ok. ¿Dudas con el modelo de Hart, chicas? ¿No? Ok. No, Miss. Gracias, gracias. Ok. Bueno, con eso terminaríamos el tema 4. ¿Sale? Bien. Ok. Bueno. Si no tienen dudas, pues entonces me voy al tema, al último. ¿Sale? Déjenme encontrarlo nada más. ¿Qué pasó? ¿Alguien me iba a hablar? No, Miss, está bien. Ok, gracias. Déjenme checarlo en la plataforma porque no me aparece acá en mi memoria. Ok. Si ustedes se fijan, yo siento que el modelo más acertado es el que tiene que ver con lo que es el comportamiento de las personas. ¿Sale? Ajá, acá está. No sé por qué no lo tengo yo. ¿Sí? Entonces, precisamente porque el derecho, como les he estado mencionando, es pues el prever, ¿no? La conducta del hombre en la sociedad, de mantener una armonía y precisamente pues lo que tienes que observar para poder llevar a cabo esta cuestión de legislar es precisamente la conducta del hombre, ¿sí? Entonces, los modelos que hablan o que hacen relación a lo que vienen siendo la conducta del hombre, pues son los más acertados. Ok. Ujú. Algo hice. Ok. Dejemos que abra en lo que el perro ladra para que no les tenga yo que gritar. Ok. Déjenme checar. Ajá. Ay, Dios. Bien. Ok. ¿Qué vamos a ver acá? Déjenme cerrar una. Sí, ya sé que está en pausa. Sí, ya sé. Aquí está. El tema 5. Okay. No sé si escuchan el ruido, espero que no. Y que no escuchen ladrar al perro tampoco. Un poquito Ay, al qué perro, tensión. pero muy, muy al fondo. Ah, ok. Esta hora no sé por qué le da por ladrar de todo. No es mío, por eso no lo puedo callar. Yo pensé ¿Sale? que era de usted y que lo tenía castigado. No, no, yo no tengo perros. Me gustan tanto que no tengo perros. No, imagínense, con 2 niños y todavía un perro, no, me vuelvo loca. Sí, sí creo. Sí, no, no, Yo con uno me vuelvo loca. exactamente. No, es de mi vecino, pero
Es una perrita muy linda, es nuestra alarma vecinal, básicamente. Por eso ladra de todo. A todo el que no conoce, le parece sospechoso o le huele raro, le ladra. Pero pues tenerla aquí abajo sí es complicado, sobre todo porque tengo que gritarles. Dejemos que pase el ruido y ya. Miau, miau, miau. Ok, chicas. Bueno, este tema ya es más sencillo. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver aquí? En lo que es la aplicación de métodos en la praxis o las praxis jurídicas. Praxis básicamente es la práctica, ¿sale? Ya. Vamos a hablar de lo que es la creación del derecho muy poquito, ¿sale? La aplicación del derecho, la investigación del derecho y la enseñanza del derecho, ¿sale? Bien, bueno, pero antes de atormentarlas con esto, levántenme sus manitas para que les tome yo asistencia. Ay. Si no pueden levantar su manita, me escriben que sí están. Ok. Nayeli, Andoeni, Carla y Mariana, no sé si esté. Bueno. Ok. Andoeni, seré chismosa. ¿Qué significa tu nombre? Hola, Miss. Significa Hola, hola. flor en otomí. Oh, qué bonito. Qué bonito, qué Ujú, bonito. gracias. Gracias. A ti, gracias. Bien. Si ya quieres bajar tu manita, Carla, ya les tomé. Nada más me faltó Mariana, pero no sé si ande por acá, si estoy ocupada, si no puede. Ok, bien. Vamos entonces con la última parte de esta sesión de hoy. Bien, les decía que esto es lo que vamos a hablar acá. ¿Sale? Bien, vamos a ello. Uy, Dios. Ok. Ya habíamos hablado de lo que eran los métodos, las técnicas, ¿sale? Y bueno, acá solamente las vamos a aterrizar. Y bueno, nos dice que los métodos y las técnicas generados a partir de las diversas perspectivas que ofrecen los modelos de la ciencia jurídica tienen aplicación concreta en la creación, interpretación, aplicación, investigación y en la enseñanza del derecho. Al hablar de creación del derecho, podemos identificar dos variantes o dos vertientes. La técnica y el proceso legislativo. ¿Vale? Dentro de esta, pues es importante la posibilidad de identificar la existencia de criterios de sistematización. ¿Sale? También de cuestiones lógicas, de una exhaustividad e integración del contenido normativo, lo cual se va a manifestar también en las fases del proceso legislativo, que va de la iniciativa hasta el inicio de la vigencia. ¿Sale? Recuerden que esta cuestión, este concepto de sistematización, digamos que vendría siendo, bueno, esta cuestión de llevar un orden, ¿sale? Un orden en lo que se hace, ¿va? Es algo así como un proceso de aprendizaje también y de construcción del conocimiento, ¿sale? ¿Qué podemos lograr con lo que es la sistematización? ¿Y por qué se las digo? Porque es importante para el proceso legislativo. Bueno, la sistematización también busca descubrir un conocimiento o ese conocimiento que ya estamos ahí tratando de desmenuzar para poder procesarlo, ¿sale? Para eso nos sirve lo que es la sistematización, pero eso nos habla de criterios de sistematización, ¿sale? Bien, ¿ya vieron lo que es lo que son las fases del proceso legislativo? ¿O lo que es el proceso legislativo? Ay. ¿No? No, Miss, no.
Ok, bueno, así a grandes, muy grandes rasgos, las fases del proceso legislativo son, ustedes saben, cuando hay una iniciativa de ley, algo que se quiere, pues, proponer, ¿sale? Hay una cámara de origen, ¿sale? Hablamos de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Estamos hablando en cuestiones del Congreso, ¿sale? Congreso, la Suprema Corte. Em, no, el Congreso de la Unión. Me fui muy lejos con la Suprema Corte. La Suprema Corte, no, no me hagan caso. Es el Congreso de la Unión, ¿sale? Recuerden, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y obviamente está el Ejecutivo también ahí inmiscuido. Ya que de alguna de las cámaras o incluso del Ejecutivo, pues hay esta, ¿cómo les diré? Como el gusanito de una iniciativa, se hace como el proyecto, por así decirlo, ¿sale? Y se presenta esta iniciativa, ¿sale? A la otra cámara y al Ejecutivo. ¿Qué se hace? Bueno, se hace un dictamen, una discusión, sale de la misma iniciativa. Después se llega a una votación por si se aprueba o no. Se le pasa a una cámara revisora precisamente para pues, los últimos detallitos, así les digo a grandes rasgos. Y por último, ya que fue aprobada, que todo está, digamos, en regla, pues se lleva a cabo su promulgación, ¿sale? En la promulgación, ahí no es solo que se dé a conocer, sino también el hecho de desde cuándo será vigente, el tiempo que será vigente, ¿sale? A lo mejor puede ser pues una ley que tenga una vigencia de 1 año, de 10 años, ¿sale? O que sea por un tiempo indeterminado, hasta que sea necesario modificarla. Bien. Ok, aquí dentro de esta cuestión de lo que estamos viendo, vamos a encontrar lo que es la derogación y la abrogación, ¿sale? Si ustedes se han puesto a leer un código, ya sea en línea o en físico, hay algunos códigos, algunas leyes que dentro de sus artículos van a encontrar, ¿no? Derogado, 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 la fracción tal, tal, como 20 fracciones derogadas o abrogadas, ¿sale? Bien, ahorita les voy a explicar esto sí se los puse, bueno, si no, ahorita se los explico. Con relación a la técnica para la creación de normas jurídicas y a la técnica para su aplicación, Norberto Bobbio reconoce que se han identificado a estas técnicas como dos momentos del derecho. En primer lugar está lo que es activo o productivo, que corresponde a la legislación como una actividad creativa del derecho, ¿sale? Las va a crear. No es que sean creativos o tengan creatividad para hacerlo, que les queden bonitas, sino que las van a crear, ¿sale? Y el otro momento es el pasivo o reproductivo. Aquí ya corresponde a lo que es los precedentes obligatorios o la jurisprudencia como actividad recreativa del derecho preexistente, ¿sale? Entonces tenemos esos dos momentos. Lo que es el activo o productivo y el pasivo o reproductivo. Ay, ya me pasé. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Ok. Creo que no les puse lo de derogación y abrogación. Ahorita se los explico. Bien. También se discute si la técnica para la creación es una facultad exclusiva del legislador a través de lo que conocemos como técnica legislativa y si la aplicación es una actividad del juez por medio de lo que se conoce como técnica jurisprudencial. Para los sistemas jurídicos dentro de la familia romano-canónica, germánica, y lo que viene siendo la corriente jurídica, se reconoce que la técnica legislativa se refiere a la elaboración de las normas jurídicas. ¿Sale? Entonces, recuerden, al legislador le corresponde la creación de las leyes y al juez le corresponde su aplicación. Bien.
Ok. La técnica jurisprudencial se va a ocupar de la aplicación de las normas generales que ya están preestablecidas a los casos concretos. La creación de las leyes va a corresponder al Poder Legislativo, ya que su elaboración requiere seguir ciertas reglas a efecto de que el producto final sea claro, tanto en su redacción para evitar la ambigüedad y la vaguedad como en su sistematización para eludir contradicciones, redundancias y lagunas. ¿Sale? Obvio, no quiere decir que no existan lagunas en la ley. ¿Sale? O sea, sí las va a haber. Y por ello, ¿se acuerdan que hablábamos de lo que era la analogía, la semejanza? Bueno, pues ahí es donde podemos utilizarlas. Ok. Las mismas conforman lo que es la técnica legislativa. Miguel Villoro Toranzo nos dice que lo que es la técnica legislativa es la disciplina que atañe a la elaboración y formulación de los ordenamientos jurídicos. Bien. Ahora, cuando al juez le toca aplicar las leyes, pues obviamente lo que va a aplicar es una ley general al caso concreto. Debe interpretarla y después va a sustentar los criterios en la sentencia o en la resolución judicial. ¿Sale? Aquí es donde se ve o sabemos lo que el juez interpretó. ¿Sale? Y todo ello, acuérdense que lo hace pues ya después de haber tenido conocimiento pues del asunto, de las pruebas, de los hechos, de todo, precisamente para poder aplicar la ley y que se va reflejada en lo que es la sentencia o la resolución judicial. Bien, ¿qué más utiliza el juez? Pues ciertas reglas que se conocen como técnica jurisprudencial. Podemos definir a la técnica jurisprudencial como una disciplina que atañe a la elaboración y formulación de las resoluciones judiciales. ¿Vale? Lo que es aquí arriba. ¿Sí? ¿Cómo las va a aplicar a un caso concreto? Ok. Acá. Bueno, les hablaba hace un momentito de lo que son las sentencias y las resoluciones judiciales. Bueno, aquí nada más para que tengan la definición de ambas, es que las sentencias son decisiones de las autoridades jurisdiccionales sobre el fondo del asunto que se trata y que le van a poner fin al procedimiento, ¿sale? Una vez que se dicta sentencia, se acaba el procedimiento. ¿Se pueden llevar a cabo otras cuestiones después de? Sí, que no estés de acuerdo con la decisión y puedes pues apelar o algún amparo, cosas así, ¿sale? Pero el fondo del asunto, o sea, el que dio origen, ya tiene un fin, ¿sale? Ya se le dio fin con esta sentencia, ¿sale? Y en el caso de una resolución judicial, es un dictamen que emite un tribunal para ordenar el cumplimiento de una medida o para resolver una petición de alguna de las partes que intervienen en el juicio, ¿sale? O en el litigio. No le va a dar fin como tal al procedimiento. Es, por ejemplo, para subsanar algo, ¿sale? Algo dentro del mismo litigio, ¿sale? Bien. Así a muy grandes rasgos lo que es una sentencia y una resolución judicial. Ok. Bueno, regresando. Estábamos con lo que era la técnica jurisprudencial y hablamos de que se requiere tanto de la actividad del legislador como la del juez para adecuar la ley a las nuevas y cambiantes condiciones sociales. Cuando hablamos del Estado-Nación, aterrizándolo a Montesquieu, él formuló la teoría de la división de poderes. En aquel momento, o sea, en la época de Montesquieu, se entendía la existencia de una rígida separación entre cada una de las funciones gubernamentales. ¿Sale? Y bueno, actualmente sigue esta
esta distinción, ¿sale? Hablamos de que la función legislativa, pues es la de crear leyes. La función ejecutiva, pues ejecutar las leyes, ¿sale? Esta facultad significa, la de ejecutar las leyes por parte del Ejecutivo, es que se van a convertir los mandamientos legislativos en realidades de todo orden económico, social, político y cultural, ¿sale? Pero las va a ejecutar. Sin embargo, quien las va a aplicar es la función judicial, ¿sale? O sea, los jueces. El Ejecutivo se va a encargar de que tengan como poder, ¿sale? Así de que de que se aterricen a la realidad. Pero quien las va a aplicar a los casos concretos es los jueces, ¿sale? Ok, bien. Me voy a regresar tantito. Bueno, no, me voy a quedar acá. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que es derogación y abrogación? Déjenme, se los explico. Nada más que no me ahogue yo. Ay. Bien. Derogar lo podemos entender como la renovación de algún precepto de la ley, ¿sale? Así también como renovación, les digo, de algún precepto de un código o un reglamento, ¿sale? Se va a revocar. En el caso de la abrogación o lo que es abrogar, es cuando se anula de la eficacia judicial, no, jurídica, perdón, de la eficacia jurídica, un mandamiento legal en su conjunto, ¿sale? Entonces, la derogación lo revocas y la abrogación lo anulas, ¿de acuerdo? Yo supongo que en otras clases lo van a ver más a fondo, ¿sale? De qué otra manera les puedo decir. Podemos decir que cuando derogamos, hablamos, por ejemplo, de para el caso en que una nueva ley elimine una parte de una disposición normativa que ya fue previamente vigente, ¿sale? Ok, ¿algo más? Como les decía, derogar pues es la anulación, ¿sale? Incluso podemos tomar la derogación como una revocación parcial de una norma jurídica o de un reglamento, ¿sale? Por otra posterior, ¿sale? Bien, pues nada más. ¿De qué les estaba hablando? De lo que es abrogar, ¿verdad? Y por ejemplo, derogar, pues hay normas que se derogan con el objeto de terminar con la vigencia de otras normas también, ¿sale? Acá se modifica, obviamente. Si nosotros eliminamos la vigencia de una norma para que se pueda generar un nuevo orden, pues obviamente va a traer una modificación. ¿Sale, chicas? Bien. Pero entonces nos vamos a quedar con que derogar es revocar algún precepto de la ley, de un código o de un reglamento. Y la abrogación, pues, se anula, ¿sale? Es esta anulación de un mandato legal en su conjunto, ¿sale? Una es parcial y la otra es total, por así decirlo. ¿Sale? Ok. Bien. Después de este tip cultural, un poco enredado, ¿sale? Entre abrogación y derogación, vamos con lo que es la técnica jurídica y la aplicación del derecho. Ok. Antes, ¿tienen dudas con lo que es abrogación y derogación? No, mis. ¿Segurísimas? Porque se tiende un poco a confundir. Ok. Ay, Dios. Bien. Pues entonces vamos con lo que es la técnica jurídica y la aplicación del derecho. Cuando se estudian
las reglas y las medidas que son indispensables para la aplicación de las normas, así como de la solución de los problemas derivados de dicha aplicación se le va a conocer como técnica jurídica. ¿Sale? En estricto sentido, lo que es la técnica jurídica se va a referir a la aplicación del derecho hecha por el juez en virtud de la competencia de la que le haya sido investida por el Poder Judicial. ¿Qué más? Se va a manifestar a través de preceptos que establecen los principios que tratan de resolver los problemas que resultan de aplicar las normas. Dichos problemas son la que ya hemos hablado mucho, que es la interpretación del derecho, después la integración del derecho y por último, los problemas de aplicación del derecho en el tiempo y en el espacio. ¿Vale? Entonces, acuérdense, interpretación del derecho, integración del derecho y la aplicación o la problemática de la aplicación del derecho en el tiempo y en el espacio. Primero, la interpretación del derecho, que hemos hablado mucho de él hoy. Interpretar, pues lo podemos entender como desentrañar o explicar el sentido de una expresión. Todo aquello que encierra un sentido y que obviamente es susceptible de ser interpretado. ¿Sale? ¿Han escuchado aquello de interpreta mi silencio? ¿Sale? Algo así. Nosotros vamos a interpretarlo de una manera que a lo mejor es muy diferente a lo que la persona que está guardando silencio quiere expresar, ¿sale? A lo mejor simplemente no tiene ganas de hablar o no tiene una respuesta adecuada a lo que le hemos preguntado y nosotros, pues, casi siempre interpretamos ese silencio como no estoy de acuerdo, pero me da igual, ¿sale? Y terminamos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que la otra persona quiere. Bien. José Antonio Niño dice que la interpretación ha sido una actividad del hombre consciente e inconsciente, aplicada a conocer el sentido de algo, ¿sí? Siempre le vamos a dar la interpretación que nosotros queramos. Ya después se nos explicará o tendremos la curiosidad de entenderla más a fondo y a lo mejor nuestra interpretación era correcta o no lo era, ¿sale? Bien. Otro autor, Luis Legaz y Lacambra, expresa que la interpretación jurídica va a consistir en determinar el sentido de la norma que se aplica. Es el resultado de desentrañar el sentido de la ley, ya que el intérprete debe servir de intermediario entre la ley y su aplicación, ¿vale? Por eso hay que interpretarla lo más adecuada a la realidad. Algunos métodos de la interpretación. Bueno, el exegético, el de la Escuela Libre de Investigación Científica, el método gramatical o filólogo, el método lógico sistemático o ideológico, también el método del cual nos habla la tesis de Kelsen o el método de la tesis de Picassen-Siches, así como la tesis de Savigny-Galindo Garfias. No, Savigny-Galindo Garfias. Ok, aquí les puse algunos. Y bueno, ¿qué podemos decir? Del método gramatical o filólogo, este método propone que para descubrir el verdadero sentido de la ley se debe acudir al significado literal de las palabras que se utilizan en la misma, ¿sale? Entonces, significado literal de las palabras que se utilizan en la ley. No le podemos cambiar, pero ni la coma. Después, el método ideológico consiste en entender a la ley dentro de su contexto jurídico. Acá hay que reconocer el sentido que el uso técnico de las palabras les ha atribuido más allá del simple sentido gramatical, ¿sale? Entonces, básicamente, la ley dentro del contexto jurídico y haciendo uso técnico de las palabras. Después hablamos de la tesis de Kelsen, de nuevo, sí señor. Él argumenta que las normas de grado superior establecen o determinan a las de grado inferior en una prelación que va desde lo que es la Constitución, como la
la norma superior, la mera mera, hacia abajo, que son las leyes ordinarias, y que obviamente de estas se derivan lo que son las leyes reglamentarias y de estas las normas individualizadas, ¿sale? Recuerden que nosotros, pues lo que es la Carta Magna, está, si lo quieren ver en una pirámide de jerarquía, pues está en la cima, ¿sale? En la parte más alta, es lo más importante. Sobre la Constitución no hay otra cosa, ¿sale? Es la mamá de todas, ¿sale? Lo único que está, digamos, a su lado, pero no por arriba, son los tratados internacionales, ¿de acuerdo? Bien. Y de ahí ya vamos hacia abajo en los escaloncitos de la pirámide, ¿no? Leyes ordinarias y todas aquellas que se van reglamentando hacia las normas más, pues, digamos, las más chiquitas, ¿sale? Por ejemplo, las normas individualizadas. Acá les puse que una norma individualizada va a establecer derechos y obligaciones a favor o a cargo de personas concretas en casos y situaciones específicas, ¿sale? Lo podríamos ejemplificar con un acto administrativo, el cual determina una obligación fiscal particular, el monto de esta y el sujeto que debe pagarlas. Un ejemplo de una norma que no es una norma individualizada, sino digamos una norma colectiva, es por ejemplo el pago de impuesto, del IVA, ¿sale? Como les decía hace un rato, el IVA es un impuesto que hasta los niños pagan cuando van a comprar el chicle, por así decirlo, ¿sale? Es para todos, no hay excepción, ¿sale? Pero, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Esa ya no la pagamos todos, sino ciertas personas, ¿de acuerdo? Y a esas ciertas personas o esos ciertos sujetos que están obligados a pagarlas, pues la misma, en este caso, las mismas, se me fueron, leyes fiscales te dicen cuánto es el monto, ¿sale? Que debes pagar por la misma, ¿sale? En el caso del ISR, del impuesto sobre la renta, incluso hay como ¿cómo se le llama? Vamos a decirle así, una tabla, ¿no? Donde te marca, pues, dependiendo de, así se los voy a decir, dependiendo de lo que percibes monetariamente o como un salario, por decirlo, sí, como un salario, te dice cuánto debes de pagar, ¿no? De impuestos sobre la renta. No sé por qué, pero así es, ¿sale? Ya cuando lleven ustedes fiscal lo entenderán muchísimo mejor. Pero a eso se refieren las normas individualizadas, ¿sale? Eh, están específicamente hechas para un grupo de personas, ¿sí? Bien. Ok, ahora, lo que es el modelo de Ricasens, Sitges, se los digo así porque tenía una maestra en la universidad que decía Ricasens, no, ¿cómo nos decía ella? Lo decía juntito, pero era Ricasens Sitges. Y otro maestro decía, no, son dos apellidos, Ricasens y luego Sitges. Entonces era el pleito con ellos dos, ¿no? Y bueno, acuérdate cómo decírselo a cada uno. Entonces, Ricasens, Sitges. Él sostiene que la interpretación jurídica tiene la finalidad de traducir a las reglas generales en normas individualizadas, ¿sale? Entonces, reglas generales las van a ir adecuando a ciertos sujetos. Después, Savigny Galindo Garfias, él dice que la interpretación va a constar de 4 elementos. En primer lugar, el gramatical, que es el natural. Después tenemos el racional o lógico. Después el histórico y por último el sistemático. Y en palabras de Savigny Galindo Garfias, en cuestión a estos 4, gramatical, racional, histórico y sistemático, podemos decir que el primero de ellos nos permite penetrar en el lenguaje empleado en el precepto, ¿sale? En el caso del segundo, pues ya lo va a descomponer el pensamiento del legislador para analizar las partes que lo integran. En el tercer punto, nos dice Savigny
que lleva a conocer el derecho existente en el lugar y época donde la ley fue elaborada, asimismo de los cambios que la misma ha ido introduciendo. Y por último, establece el vínculo que liga al precepto con una institución y después con todo el sistema jurídico, ¿sale? Así es como Sabernik lo maneja. Bien. Ahora, los tipos de interpretación. ¿Qué podemos decir de los tipos de interpretación? Bueno, vamos a encontrar primero la interpretación auténtica o legislativa. Es esta donde el propio legislador realiza en la misma ley al establecer en qué forma ha de entenderse el precepto legal al explicar el sentido en que debe ser entendido el texto. Va de nuevo. Interpretación auténtica o legislativa. Aquella que el propio legislador realiza en la misma ley al establecer en qué forma ha de entenderse el precepto legal al explicar el sentido en que debe ser entendido el texto, ¿sale? O sea, él solito se da la explicación ahí para que sea más fácil de entender. Por ejemplo, acá les puse un artículo, ¿sale? Este es de la Ley Federal del Trabajo y nos dice que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario, ¿sale? Si se fijan, lo que el legislador hizo acá es literalmente decir, ¿qué es una relación de trabajo? ¿Sale? Y lo trató de plasmar de tal manera que no dejara ninguna duda, ninguna laguna cuando se leyera, ¿de acuerdo? Por eso nos dice, se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, ¿sale? La prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario, ¿sí? O sea, si tú llevas a cabo una actividad que otra persona te dio instrucciones, ¿sale? Por así decirlo, y que al finalizar esa actividad te dio dinero, ¿sale? A lo mejor te lo dio por semanas, trabajaste o hiciste esa actividad durante 4 semanas y cada semana te fue dando dinero, entonces ahí hay una relación de trabajo, ¿sale? Eso es lo que el legislador quiso decir, ¿sale? Tal cual así, punto. No voy a dejar lagunas, porque simplemente pudo haber dicho, bueno, relación de trabajo cuando una persona presta un servicio a otra, punto. Pero entonces ya dejaba una laguna ahí, ¿no? Bien, ahora, lo que es la interpretación judicial o jurisprudencial. Esta la realiza el juez o el juzgador al momento de aplicar la ley a un caso concreto. Aquí, para llevarlo a cabo, debe valorar si la hipótesis normativa es aplicable a la situación sobre la que se juzga, ¿sale? Entonces, aquí ya es trabajo del juez cerciorarse de que la ley que él está aplicando tenga relación con el caso que está llevando, ¿sí? Por ejemplo, las leyes penales, bueno, lo que te dice la ley penal es lo que tienes que aplicar, ¿sale? No puede haber analogías, no puede dar semejanzas. En el caso de las leyes civiles o de la aplicación de una ley civil, por ejemplo, si como tal no encuentras algún precepto legal que te pueda ayudar a resolver el caso, pues aquí sí puedes utilizar la analogía, ¿sale? Pero ya es a criterio del juez, ¿va? Ok. En el caso de la interpretación privada o doctrinal, aquí estamos hablando de interpretaciones que son de carácter público y, bueno, considerarlas como obligatorias, pues ya es una cuestión de interpretación privada como tal cual lo dice, ¿sale? Es aquella
que realiza cualquier particular que no esté investido de facultades para que su opinión pueda ser considerada como obligatoria. Es decir, que es una interpretación que lleva a cabo una persona y en el caso de que esta persona sea un jurista, se tratará de una investigación doctrinal, pero simplemente tiene valor académico, ¿va? Ok, esa es la interpretación privada o la doctrinal. Ok. ¿Dudas con lo que es la interpretación, chicas? No, Miss. Ok. Bien. Ya vamos a acabar. ¿Qué les puedo decir de problemas de aplicación del derecho? Bueno, para que una norma pueda ser aplicada, obviamente debe ser vigente, ¿sale? Sin embargo, hay ocasiones en donde los efectos de una norma se prolongan tanto en el tiempo como en el espacio, y de ello es que surgen los llamados problemas de aplicación del derecho o el conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio, ¿sale? Para que una norma pueda ser vigente, recuerden lo que habíamos dicho del proceso legislativo, bueno, requiere de su publicación y promulgación. Esto es, que se tenga que señalar el momento ineludible de su observancia general y obligatoriedad. Y siempre, siempre se hace en el Diario Oficial de la Federación, ¿sale? Ahí digamos que se redacta la norma jurídica, ¿sale? Para que sea publicada y promulgada, ¿va? Obviamente ahí en el Diario Oficial de la Federación lo que se hace es que, bueno, se transcribe tal cual la norma y se establece su vigencia, ¿sale? Puede ser que entre en vigor 3 días después de su publicación o un año después de su publicación, ¿sale? Y hasta cuándo estará vigente, ¿vale? Si no se hace esto, no es vigente la norma, ¿va? Y no se puede aplicar. Bien. Ok. Creo que aquí es donde estaba. Si ya me acordé que sí se las había puesto. Bueno. Dos conceptos fundamentales en cuanto a la vigencia de las leyes, ¿sale? Abrogación y derogación. Bien, ¿qué podemos decir de la abrogación? Bueno, es la pérdida total de vigencia de una ley. Y la derogación es la privación parcial de vigencia de una ley, ya sea que se derogue todo un libro, un título, un capítulo, uno o varios títulos determinados, un párrafo, o una fracción o incluso un inciso del mismo, ¿sale? Entonces, bueno, lo que les comentaba hace un ratito, abrogar es como que desapareces totalmente la ley, ¿sale? La vigencia de esa ley. Y la derogación lo haces parcial, dejas como la mitad, por así decirlo, ¿no? Sí, ya me acuerdo que sí se los había puesto. Ok. Ahora, de acá viene lo que es el conflicto de las normas en el espacio. Les había comentado que no se pueden aplicar leyes ya, o sea, a un caso en el presente no se pueden aplicar, digamos, leyes o normas que estuviesen en el pasado, ¿sale? Pero hay ciertas excepciones. Por ejemplo, cuando se aplica una norma que no está vigente en el tiempo, se le conoce como retroactividad, ¿sale? La famosa retroactividad de la ley. Y encontramos aquí dos casos. En el primero es aquellos actos anteriores a su entrada en vigor. Se le denomina como retroactividad, ¿sale? Todo aquello que se hizo antes de que entrara en vigor la norma. Y, en segundo lugar, aquellas situaciones posteriores a su abrogación o derogación y se le conoce como ultraactividad. Muy bien. Ok. Vamos a tener acá dos principios, el de retroactividad y el de irretroactividad. Cuando hablamos de retroactividad, se permite la aplicación retroactiva, lo que viene siendo retroactiva como ultraactiva, ¿sale? Por ejemplo, una ley fiscal o las leyes fiscales. Si, acá se los puse, ¿no? Si te hacen revisión de buró en relación a un año determinado,
se te va a aplicar la ley de ese año, ¿sale? Por ejemplo, la ley fiscal que se te va a aplicar es la de el 2010, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la revisión que se hizo fue de este año. Entonces, no se te van a aplicar las leyes fiscales del 2021, sino las leyes fiscales del año en que se te hizo la revisión, ¿sale? Ahí sí se hace la retroactividad de la ley, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de irretroactividad, prohíbe la aplicación retroactiva de la ley. Por ejemplo, si se introduce en el Código Penal Federal una modificación que considere una nueva conducta como delito, sin que ésta hubiera sido previamente considerada como tal, la irretroactividad implica que aquellas personas que hubieran tenido dicha conducta con anterioridad a la modificación no podrían ser sancionados, ¿sale? Por aquel delito, ya que cuando la cometieron, esto era legal, ¿sale? Entonces, la irretroactividad no va a sancionar con una conducta antes de la entrada en vigor de una nueva ley, ¿de acuerdo? Bien, no sé si me entendieron la diferencia entre retroactividad e irretroactividad. Ok. Bien. Ok, ahora, el conflicto de las normas en el espacio. Ay, las normas jurídicas en el espacio dispone que únicamente tengan aplicación dentro del territorio del Estado que las ha elaborado y reconocida como jurídicamente obligatorias. ¿Qué encontramos acá? Bueno, dos conflictos. Estos conflictos se presentan entre diferentes estados y los que se manifiestan en diferentes entidades federativas. Por excepción, se va a permitir que una norma sea aplicada fuera de sus límites territoriales, lo que viene siendo el principio de extraterritorialidad, ¿sale? Y bueno, se los puedo definir así. El principio de extraterritorialidad es un derecho o privilegio fundado en una ficción jurídica que considera el domicilio de los agentes diplomáticos, los buques de guerra, etcétera, como si estuviesen fuera del territorio donde se encuentran para seguir sometidos a las leyes de su país de origen. Por ejemplo, las embajadas. Las embajadas son una extensión del país de origen, ¿sí? Y una vez que ustedes pisan, por ejemplo, la embajada de los Estados Unidos aquí en México, están en territorio estadounidense, ¿sale? Si ustedes pisan en Estados Unidos la embajada de México, allá van a estar en territorio mexicano, ¿sale? Entonces, bueno, ahí es donde se da como el conflicto de normas en el espacio, ¿sale? Ok, bien. ¿Dudas con esto, chicas, con lo que es el conflicto de normas en el espacio? Ay. Obviamente también se da cuando se afecta la esfera jurídica de los diferentes estados. No, Miss, por el momento no. Ok, bueno. También les puedo decir que el conflicto de normas en el espacio, pues es este conflicto de leyes que se da entre leyes que se hallan simultáneamente en vigor en dos lugares distintos, ¿sale? A lo mejor les puedo decir que en el estado de Puebla se tiene una ley vigente en el momento y tal vez en el estado de Morelos está lo contrario, ¿sale? O sea, por ejemplo, acá en Puebla, no sé, se permite que no se use el cubrebocas en lugares muy concurridos, ¿sale? Una Bien. común, perdón, Miss, muy cercana del estado de Tlaxcala. Creo que allá sí les aplica que si tienen ya como que 3 años con la pareja, sí pueden demandar por pérdida de tiempo, me parece, y acá no. Lo que es los esponsales. Ajá.
Ok. Digo, ¿pudiera ser? Pues acá ya no está. Yo me acuerdo que cuando estudié sí estaban los esponsales. Sí. Sí, se Pues, encuentra en el artículo 40 del Código Civil. De hecho, abarca del 39 al 42, me parece. ajá. Sí, la promesa de matrimonio que se hace por escrito ya es aceptada, constituye los esponsales. Ujú. Sí, sí, podría ser que a lo mejor en algunos estados ya esté, pues, nulificada, ¿sale? Y que en otros siga vigente, ¿va? ¿Cuál sería aquí el conflicto de normas en el espacio? Podría ser, por ejemplo, que en algún estado donde esté vigente, pues ahí se haya hecho, ¿no? Esta promesa de matrimonio. Y que en algún momento emigren a otro estado, ¿no? Y, ups, te das cuenta de que en ese estado ya no existe la promesa de esponsales, ¿sale? Entonces, pues si estás en ese otro donde ya no sé, digamos, se me ocurre Chihuahua y Puebla, ¿no? Que Chihuahua sí esté vigente y en Puebla no. Es un decir. Entonces, si los quieres aquí, si quieres demandarlo aquí por esponsales, pues no vas a poder, ¿sale? Tendrás que regresar a Chihuahua o demandarlo allá, pero tendrás que tener tu domicilio ahí. Sí, sí, podría ser. Ok. Esta promesa de matrimonio, ¿no? Pero recuerden que tiene que ser por escrito, no es nada más de me quiero casar contigo y tengamos 10 hijos y un hámster y no sé, no sé, algo así, Sí. ¿vale? Eh, mm, por ejemplo, bueno, no sé, yo recuerdo uno de mis tíos, se pasó 15 años con la novia, pero les hablo de hace como, o sea, mis primos ya tienen 30 y tantos años, ¿no? Eh, pero la mamá de ella sí aplicó, ahorita que dices esto de los esponsales, sí la aplicó, le dijo a mi abuela, si fulanito de tal no se casa, lo voy a demandar por pérdida de tiempo. Y ups, un año después ya estaban casados, pero sí se la aplicó, ¿sale? Entonces, híjole, sí hay que tener cuidado con ciertas normas, ciertas leyes que pueden estar vigentes en un estado y no en otro, ¿de acuerdo? Precisamente si las quieres hacer valer. Y por ello se da el conflicto de normas, ¿va? Ok, chicas. Pero sí, fue un muy buen ejemplo. Ok, yo no la pude haber aplicado, pero bueno, yo caí redondita un año después. Pero bueno, ok, chicas, ¿tienen alguna duda con lo que vimos hoy? Porque ya acabamos, ya no las voy a mortificar más por hoy. Los esponsales. No, Miss. Ok, chicas, bueno. Tienen aquí una actividad, me parece. ¿Vale? No, en el tema 5 no, en el tema 4. Ok. Mm, dejen que funcione. Ay, Dios. No está. Bueno, del tema 4 nada más les dejé notas de clase. ¿Sale? De lo que vimos del tema 4. El foro. Déjenme ver el foro. Mm, mm, mm. Veamos. Porque creo que... No, el foro no se los voy a habilitar, chicas. ¿Sale? Porque tenían una actividad acá atrás, creo que fue en el tema 3. Sí, ¿verdad? Sí Tenemos se las un dejé. límite al lunes, ¿verdad? ¿Mandé? Digo que Que si se tenemos las un... habilité hasta el lunes, sí. Ajá. Sí, el de la teoría de Jürgen Habermas. Ajá, la teoría dialéctica. Sí, estas hasta el lunes, hasta pasado mañana, chicas. Ok. Gracias. Entonces, ¿saben qué? De nada, de nada. Em, Déjenme, estoy checando aquí en la plataforma, porque si no les voy a juntar y no se me hace justo juntarles tantas actividades. Del tema 4 nada más serían notas de clase, pero esas ya saben que están abiertas hasta el día del examen, hasta la última clase, ¿sale? Igual notas de clase que tengan sobre lo que fue el tema 4, ¿va? El foro después se los quito para que no se me estresen. Y
la próxima semana, que sería el examen, déjenme ver qué. Yo creo que nada más van a hacer el examen, no me van a entregar la actividad del wiki, ¿sale? Entonces también se los voy a deshabilitar y ese día nada más les voy a poner su examen, ¿sale? No les puse exámenes de prueba, nada más nos vamos a ir con las actividades que han hecho, con las participaciones que han tenido y la evaluación final, ¿sale? Y obviamente, bueno, ahí sí, no les voy a poder dar mucho tiempo. Tendrían hasta ese día para entregarme todo lo que les haga falta. Recuerden que yo tengo más o menos 3, 4 días para subir calificaciones, ¿sale? Pero bueno, yo al ratito les mando un mensaje con lo que les habilito y con lo que les quito. No, al ratito no, el lunes. Y con los temas que serían para el examen. ¿De acuerdo? No sé si algo me falte. Creo que no. Ok, chicas. Bien. Si no tienen ninguna duda, nada más déjenme corroborar. Mariana, ¿andas por acá? ¿No estás? ¿Sí estás? Sí, Miss. Ok. Sí, ¿verdad? Porque hace ratito que pasé lista, no te vi. Perfecto. Bueno, chicas, entonces vayan a descansar. Yo el lunes en la noche más tarde les mando un mensajito con todo lo que les acabo de decir. Que tengan bonito fin de semana. Gracias, Miss, igualmente a todos. Gracias, Hasta igual. luego. Miss, igualmente. Adiós, adiós.